Jesús y el nuevo pensamiento. Despierta a la verdad. Bienvenidos a este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Hoy exploraremos juntos cómo las enseñanzas de Jesús y los principios del nuevo pensamiento pueden guiarnos a una verdad más profunda sobre nosotros mismos y nuestra conexión con lo divino. Este es un camino hacia el despertar espiritual, un proceso que nos invita a descubrir la luz interior que siempre ha estado dentro de nosotros. Nuestra meta no es solo analizar estas ideas, sino llevarlas al corazón, aplicarlas a la vida diaria y permitir que iluminen nuestra existencia. Prepárate para un viaje espiritual que tocará tu mente, tu alma y tu esencia más profunda. Las palabras de Jesús han resonado por siglos, pero a menudo han sido malinterpretadas o limitadas por visiones estrictamente tradicionales. Su mensaje central, sin embargo, permanece intacto: amor incondicional, compasión hacia los demás y liberación espiritual del miedo y la oscuridad. Jesús habló frecuentemente sobre el poder del amor: amar a Dios, amar al prójimo y, no menos importante, amarnos a nosotros mismos. A través de sus enseñanzas, nos invitó a conectar con una verdad mayor, a vernos como hijos de un Dios que es puro amor y gracia. Pero, ¿qué significa esto en nuestras vidas hoy? Nos impulsa a comenzar a mirar más allá de las reglas religiosas externas y a cultivar una relación directa con lo divino, entendiendo que esta conexión es personal y transformadora. Jesús, en esencia, nos invitó al despertar espiritual, a mirar hacia adentro y darnos cuenta de que el reino de Dios está dentro de nosotros. Lucas 17:21. El nuevo pensamiento es un movimiento espiritual que enfatiza el poder de nuestra mente, la presencia divina dentro de cada uno de nosotros y nuestra capacidad de co-crear nuestra vida con lo divino. Surgió en el siglo XIX, pero sus principios fundamentales resuenan con una profunda sabiduría universal. Este movimiento nos recuerda que somos más que nuestras circunstancias y limitaciones aparentes. Nos enseña que nuestra conexión con Dios no es algo que tenemos que buscar en el exterior. Más bien, está ya presente en nuestro interior. Los principios del nuevo pensamiento incluyen la creencia en una sola presencia divina que permea toda la existencia, el reconocimiento del poder del pensamiento y de nuestras creencias para transformar nuestra vida, la capacidad de vivir en armonía con lo divino a través del amor, la gratitud y la fe consciente. ¿Notan cómo estas ideas no están en conflicto con las enseñanzas de Jesús? Más bien, se complementan, dándonos nuevas herramientas para redescubrir su mensaje en el mundo moderno. Una de las barreras que enfrentan muchos buscadores espirituales es la idea de que la espiritualidad requiere seguir estrictas reglas religiosas o depender exclusivamente de rituales externos. Pero tanto Jesús como el nuevo pensamiento nos muestran otro camino, uno que se basa en nuestra conexión personal con lo divino. Jesús no vino a establecer una jerarquía de intermediarios entre nosotros y Dios, sino a recordarnos que todos estamos invitados a una relación directa con el Creador. Él no juzgó a las personas por su obediencia a sistemas religiosos, sino por la pureza de su corazón, su amor hacia los demás y su deseo de buscar la verdad. El cambio de una espiritualidad rígida a una espiritualidad dinámica y personal es liberador. Nos permite integrar la fe en todos los aspectos de nuestra vida y encontrar a Dios no solo en los templos o textos sagrados, sino también en nuestra experiencia diaria. Una de las enseñanzas más poderosas y transformadoras de Jesús fue que el reino de los cielos está dentro de nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que no necesitamos buscar a Dios en el exterior, porque su presencia se encuentra en nuestro interior, en lo más profundo de nuestra alma.
El nuevo pensamiento refuerza esta idea al afirmar que la chispa divina vive dentro de cada ser humano. Esta creencia nos invita a mirar hacia adentro y reconocer nuestra verdadera naturaleza espiritual. Cuando tomamos conciencia de esto, comenzamos a comprender que somos capaces de experimentar paz, amor y sabiduría simplemente al conectar con esta presencia interior. Reconocer a Dios en nuestro interior no solo transforma nuestra manera de acercarnos a la vida, sino que también nos empodera. Nos damos cuenta de que nuestras palabras, pensamientos y acciones tienen un impacto directo en nuestras experiencias. Este es el primer paso para vivir en alineación con el propósito divino. Vivir espiritualmente significa alinearnos con la verdad divina, es decir, vivir en congruencia con el amor, la paz y la gracia que son nuestra verdadera naturaleza. Pero esto requiere soltar las creencias limitantes que nos mantienen atrapados en el miedo, la culpa o la duda. Jesús enseñó que la verdad nos hará libres. Juan 8:32. ¿Qué verdad? La verdad de que somos amados, de que tenemos un propósito divino y de que nada puede separarnos del amor de Dios. El nuevo pensamiento refuerza esta enseñanza al recordarnos que nuestras creencias moldean nuestra realidad y al cambiar nuestros patrones mentales podemos transformar nuestra vida. Cada día tenemos la oportunidad de elegir pensamientos alineados con la verdad divina, reemplazando el miedo con fe y el juicio con amor. Este es el trabajo espiritual: soltar lo que nos separa de Dios y permitir que su presencia fluya más libremente en nosotros. El despertar espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo de reconexión con nuestra esencia divina. Es una transformación interna que nos invita a ver más allá de lo que es aparente y a vivir desde la sabiduría de nuestro ser más elevado. Despertar significa abrir los ojos a la realidad de que no somos víctimas de las circunstancias, sino creadores conscientes de nuestra experiencia. Cuando despertamos, vivimos con mayor paz y propósito, porque sabemos que somos uno con lo divino. Jesús y el nuevo pensamiento nos guían en este proceso, ayudándonos a reconocer las ilusiones del ego y a dejar atrás el miedo. Nos invitan a vivir desde un lugar de amor y confianza, sabiendo que, en unión con la presencia divina, somos inquebrantables. Todos tenemos creencias que nos frenan y nos impiden conectar plenamente con nuestra espiritualidad. Puede ser el miedo al fracaso, la sensación de no ser lo suficientemente buenos o ideas de indignidad aprendidas a lo largo del tiempo. Pero estas creencias no son la verdad, son construcciones de nuestra mente. El nuevo pensamiento nos enseña a observar estas creencias, cuestionarlas y reemplazarlas con afirmaciones basadas en fe y amor. Como hijos de Dios, somos inherente e incondicionalmente dignos. Jesús nos confirma esto una y otra vez en sus palabras y acciones, especialmente al acercarse a quienes se consideraban indignos en su tiempo. Al liberarnos de creencias limitantes, experimentamos la libertad de actuar y vivir desde nuestro verdadero yo, ese que está unido a Dios eternamente. La espiritualidad no debe quedarse en reflexiones abstractas, debe impregnar cada acción y decisión de nuestra vida. Aquí hay algunas formas de hacerlo. Cultivar la gratitud. Focalízate en todo lo bueno que ya tienes en tu vida y da gracias por ello. Practicar la compasión. Empieza contigo mismo y luego extiéndela hacia los demás. Consciencia en tu día a día. Haz todo con amor, intención y presencia. Jesús nos habló de actuar con fe, y el nuevo pensamiento nos recuerda que somos criaturas de hábito. Cuanto más practiquemos estas virtudes, más natural se volverá vivir de esta manera. La mayor verdad que podemos despertar es que no somos simples observadores de la vida,
sino co-creadores. Nuestro pensamiento, nuestra fe y nuestras decisiones trabajan junto con el poder divino para dar forma a nuestra realidad. Jesús lo mostró a través de sus milagros, siempre reconociendo que la fe de las personas era el canal por el cual la gracia de Dios obraba en sus vidas. Tú también tienes este poder, el de confiar en Dios plenamente y permitir que sus bendiciones fluyan hacia ti y a través de ti. Al alinear tu voluntad con la divina, vives en armonía con Dios y creas un mundo lleno de propósito, amor y abundancia. Jesús y el nuevo pensamiento convergen en un solo mensaje. El poder de Dios vive en ti y puedes despertar a su verdad en cualquier momento. Su presencia no está lejos, está a un pensamiento, una oración, un acto de fe de distancia. Hoy te invito a dar ese paso hacia tu despertar espiritual. La luz que buscas ya está dentro de ti. Dios te llama a vivir desde el amor y a caminar hacia tu verdad más profunda. Despójate del miedo, abraza tu poder divino y despierta a la verdad.